Bella mansión nos preparó, Cristo nos va a salvar. ¡Qué bendición! Él nos compró, su hermosa sangre nos redimió. Cuando Cristo venga, venceremos. Cuando Cristo venga, moraremos en su mansión, bella mansión. Cuando Cristo venga, venceremos. Cuando Cristo venga, moraremos en su mansión, bella mansión. Con esta lección empezamos una serie de estudios para nuevos cristianos. Debemos entender lo que el Señor Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Muchas veces nosotros solamente cumplimos la primera parte del mandamiento del Señor. Solamente bautizamos a personas. De hecho, ni siquiera a veces cumplimos con la primera parte porque no hacemos discípulos antes de bautizar a las personas. Pero ya hemos tratado este punto en la lección sobre los discípulos verdaderos, ya una de las primeras lecciones en esta serie sobre el evangelismo personal. No obstante, la segunda parte de enseñar que guarden todas las cosas que Cristo mandó es algo que nosotros frecuentemente no hacemos. La responsabilidad del cristiano, la responsabilidad del predicador, del evangelista, no termina cuando una persona sea bautizada. Es necesario instruir, cuidar, ayudar a que este nuevo cristiano crezca en la fe. Demasiadas veces la persona es bautizada y enseguida tal vez llega a la congregación 1, 2, 3 veces por varios meses y luego se perdió. Algunas veces nosotros decimos que van entrando por una puerta y saliendo por otra. Y esto es cierto muchas veces, que las personas se bautizan 3, se van 4. Y esto es lo que hace que la iglesia muchas veces no crece. Y también resulta en la pérdida de muchas almas que deberían de ser salvas. Ahora, es cierto que cada individuo es responsable por su propia alma,
Pero Cristo también, así como nos ha encargado la responsabilidad de hacer discípulos y bautizarlos, también nos ha encargado con la responsabilidad de enseñar a estas personas todavía. Así que nosotros necesitamos comprender que esta es parte de la responsabilidad que tenemos. Y las próximas lecciones, esta, sobre la Cena del Señor, y las próximas son lecciones que tienen que ver con lo que debemos enseñar a los nuevos cristianos. Ahora, tengo algunas sugerencias prácticas primero, que tienen que ver con lo que podemos hacer para asegurar que el nuevo cristiano tenga al menos un buen principio. Claro que lo primero que debemos haber hecho ya es enseñarles claramente su responsabilidad antes de que sean bautizadas, o sea, enseñar una lección como la que tenemos sobre los discípulos verdaderos para que comprendan el compromiso que adquieren con Cristo cuando son bautizados. Pero luego sugiero que haga las siguientes cosas. En primer lugar, sería bueno enviarles una carta de exhortación, de ánimo, y lo más pronto posible, después de su conversión. En el paquete de estudios que está recibiendo ahora, va un ejemplar de una carta que hemos usado para este fin. Si le parece, la puede usar, la puede modificar. Usted puede escribir su propia carta, puede hacer copias de esta carta, utilizarla como usted quiera, pero es un buen método para hacer un contacto de enseñanza inmediatamente después del bautismo de la persona. Luego, si tienen un curso bíblico por correspondencia disponible o varios, hay que inscribirles en el curso bíblico si no están inscritos ya. De esta manera, estarán recibiendo las enseñanzas doctrinales fundamentales que ayudan a que la persona progrese y sea cimentada en la fe de Cristo. También, si hay programas radiales patrocinados por la Iglesia del Señor, usted debe animarles a escuchar, preguntarles si están escuchando los programas de la Iglesia, porque en estos programas también van a aprender mucho. Deje los datos pertinentes en sus manos para que sepan claramente en qué horario, en qué días, en qué emisora pueden ellos escuchar estos programas y aclararles la diferencia entre los programas evangélicos y católicos y los programas bíblicos que transmite la Iglesia del Señor. También hay que estar seguro que conocen bien la ubicación del local de la Iglesia y las horas de todas las reuniones. Esto principalmente cuando se trata de una ciudad un poco grande, porque a veces la persona no conoce exactamente dónde queda el local. Tal vez sea necesario llevarles la primera vez para que conozcan, y si fallan una vez, entonces hay que visitarlos inmediatamente. No estar esperando que fallen 2, 3, 4 veces, sino la primera vez que ellos se ausenten de la reunión, hay que ver por qué. Tal vez estén enfermos, tal vez tuvieran algún atraso que no podían ellos evitar, pero también tal vez vayan empezando un mal camino de ausencia de las reuniones de la Iglesia. Luego, usted o algún hermano fiel debe enseñarles una serie de lecciones fundamentales. Ahora, las lecciones que ahora comenzando con la Cena del Señor, están diseñadas específicamente para esto. Pero realmente lo más importante no es si usa estas lecciones o otras lecciones o lo que usted quiera estudiar con ellos que considera fundamental, esencial para ellos, pero lo importante es que tengan el contacto de una enseñanza personal después de su bautismo, así como usted se interesó en enseñarles que deben ser bautizados correctamente, así como usted se interesó en enseñarles el Evangelio de Cristo, también debe interesarse en ver que sean enseñados también por usted o tal vez por otro hermano fiel, enseñanzas primordiales para el nuevo cristiano. También es importante que sean incorporados lo más pronto posible, no solamente en las reuniones de la iglesia, sino también en las actividades. Necesitan ellos una responsabilidad lo más pronto posible, una responsabilidad en la congregación. Hay que darles alguna actividad, alguna tarea, algo que ellos pueden hacer
para que se sientan comprometidos, responsables, activos, no solamente congregados en la iglesia. Algo, por supuesto, de acuerdo con su capacidad, que será diferente en cada caso del nuevo cristiano, dependiendo que sea hombre, mujer, joven, y conforme al conocimiento bíblico que ya tenga. Luego, usted debe animar al nuevo cristiano a evangelizar lo más pronto posible. Esto es primordial, es muy esencial, que empiecen desde el día de su bautismo a evangelizar, a buscar personas que ellos pueden enseñar lo que ellos ya saben, o que ellos pueden hacer el contacto y llevarle a usted, o tal vez a otro hermano, para que vaya con ellos a enseñar la palabra del Señor, y que ellos entiendan que las personas más importantes por el momento son sus parientes, sus compañeros de trabajo o de estudios, sus vecinos, personas que ellos ya conozcan, personas con las cuales ya tengan ellos contacto y lazos de alguna clase de relación. Y así seguirán el ejemplo de Andrés, que fue y trajo a su hermano, de Felipe, que fue y trajo a su amigo y su compañero Nataniel, y ellos verán que la evangelización es algo que ellos pueden hacer y deben hacer. Que no esperen que terminen un curso sobre la evangelización, y si ellos necesitan ayuda con la evangelización, usted tiene lecciones que les puede dar, y usted puede instruirles, debe instruirles en este camino. Es esencial, por fin también, que sientan el calor del amor cristiano y la comunión de otros cristianos. Este aspecto de la vida en la iglesia del Señor es fundamental para que el individuo crezca y para que la iglesia crezca. Muchas veces una persona es bautizada, es nueva, no conoce a ninguna persona en la iglesia, más que tal vez la persona que le bautizó, se siente solo, se siente aislado, no siente ninguna importancia, ni parte de la familia, y por tanto se va retirando. Nuestra actitud dentro y fuera de las reuniones es muy importante para estos nuevos cristianos, como también para otros visitantes que lleguen a la congregación. Estas sugerencias son muy importantes y espero que las tome en cuenta, y sin duda muchas otras ideas que ayudarán en el cuidado de nuevos cristianos. También en cada nuevo cristiano debemos nosotros estar buscando a más obreros del Señor. Cuando encuentra a una persona que manifiesta interés y la capacidad de enseñar la palabra del Señor, debe desde un principio inculcar en ellos el principio de 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2, cuando Pablo le escribió a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay que hacerles ver su responsabilidad de enseñar a otras personas lo que han aprendido. No va a haber más obreros del Señor en la iglesia local si nosotros no preparamos a más obreros del Señor. Si queremos no hacer todo nosotros, sino que otros compartan con nosotros la tarea para que la iglesia crezca más, nosotros tendremos que responsabilizar a los nuevos cristianos. Muchas veces los hermanos que tienen años ya de ser cristianos ya se acostumbraron a hacer nada, siempre van a hacer nada. Pero cuando hay un nuevo cristiano, hay una nueva esperanza para la iglesia, hay una nueva posibilidad de alguien que aprenda a ser fiel y a ser idóneo para enseñar también a otras personas. Y usted debe enseñarles este principio y practicar este principio. En Marcos capítulo 3, versículo 14, la Biblia dice, cuando Jesús escogió a los 12, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Pero fíjese bien, antes de enviarles a predicar, estuvieron con Él. Si usted quiere preparar a más obreros, usted tiene que compartir tiempo con ellos. Ellos tienen que verle a usted en acción, tienen que ir con usted, acompañarle cuando va
visitando a los hermanos, cuando va visitando a los enfermos, cuando va visitando a personas que no son cristianos, cuando va inscribiendo a personas en cursos bíblicos o lo que usted haga para la obra del Señor, lleve a un hermano que promete ser fiel al Señor y que parece que va a dar fruto para el Señor, un cristiano nuevo, llévelo con usted para que aprenda, para que vea en acción el amor cristiano, para que vea en acción la evangelización y la obra del Señor, para que esté con usted y así aprenda por su ejemplo. Y cuando usted está preparando a hermanos para la evangelización, hay que prepararlos también para terminar la tarea de hacer discípulos. Lo comenzamos haciéndoles ver su responsabilidad antes del bautismo y lo terminamos cuidándoles a ellos y ayudándoles a ponerse en pie y a ponerse fuertes después de su bautismo. Y así cumplimos con las órdenes que Cristo nos ha dado. Debo mencionar también otro material que le estoy enviando junto con estas hojas y lleva por título Las divisiones de la Biblia. Este es un estudio, realmente es una información muy sencilla para la persona que no conozca mucho acerca de la Biblia o para la persona que ya al menos conoce que hay Antiguo y Nuevo Testamento y los diferentes libros. Para el nuevo cristiano especialmente, en esta hoja, además de enseñar acerca de Antiguo y Nuevo Testamento y las diferentes divisiones de la Biblia, también presenta un resumen muy breve de cada libro de la Biblia. Yo dejo esto con los nuevos cristianos para que cuando ellos tomen su Biblia y empiecen a leer el libro de Hechos o el libro de Romanos o algún profeta del Antiguo Testamento, tengan alguna orientación para comenzar su estudio, para no comenzar así completamente sin conocimiento, completamente sin orientación. Y así ellos van a estudiar y sacar más provecho del estudio y la lectura de la palabra. Así que espero que usted examine este estudio, estas hojas, y si le son útiles a usted, las puede copiar también y dar copias a las personas, los nuevos cristianos que usted bautice o que se encuentren en la iglesia del Señor donde usted está trabajando. Espero que esto le ayude a animar y enseñar a los nuevos cristianos. Ahora, enseguida en este cursillo voy a presentar 4 lecciones que están diseñados especialmente para nuevos cristianos. Son cosas que he observado a través de los años de trabajar en la iglesia del Señor y ver a nuevos cristianos, a los que se mantienen fieles y los que no. Lecciones que hemos utilizado para establecer a nuevos cristianos y espero que les sirvan a usted. Quiero explicar un poco acerca de estas lecciones antes de entrar en la primera de ellas. Primero, si usted no ha enseñado ya la lección sobre los discípulos verdaderos, antes que la persona se bautice, si no la enseña antes que la persona se bautice, debe enseñarla ahora. Quiero repetir, es preferible enseñar esta lección antes que la persona se bautice, pero si no lo hace, ahora, una vez que la persona se haya bautizado, quizá la primera lección que le debe enseñar es sobre el compromiso del discípulo, los discípulos verdaderos, y puede utilizar la lección que usted ya tiene. Pero si ya enseñó esto antes del bautismo de la persona, sugiero las siguientes 4 lecciones. 1, sobre el significado de la Cena del Señor, que a continuación en esta misma cinta estaré explicando. Otro, sobre cómo vencer las tentaciones. Nosotros no perdemos, la mayoría de las personas, los nuevos cristianos, a las denominaciones. Perdemos la mayoría de los nuevos cristianos al mundo, porque no saben vencer las tentaciones del mundo. Por este motivo presentamos esta lección. Luego, una lección sobre la oración, perseverando en la oración. Y finalmente, cada miembro del cuerpo, que es para responsabilizar al nuevo cristiano y hacer que se sienta como parte integral, importante del cuerpo de Cristo Jesús.
Estas son las 4 lecciones. Las preguntas que van acompañando a estas lecciones son primeramente para usted, como parte del cursillo que está desarrollando, pero luego están diseñadas las preguntas en una manera muy sencilla para que usted las utilice con el nuevo cristiano. El sistema es sencillamente, usted va y enseña la primera lección, el significado de la Cena del Señor, a nuevo cristiano. Entonces, le deja la lección, una copia del bosquejo, y también una copia de las preguntas para que estudie la lección con su Biblia y para que conteste las preguntas antes que usted regrese para el próximo estudio. Entonces, al regresar usted para enseñarle la siguiente lección sobre cómo vencer las tentaciones, él ya tiene contestadas las preguntas y usted debe repasar con él, revisar sus preguntas para ver si las tiene correctas, corregir cualquier error y al mismo tiempo ver si tiene alguna duda con respecto al estudio. Entonces, procede al siguiente estudio, y así al estilo con cada una de estas 4 lecciones. Ahora quiero aclarar esto nuevamente. Si estas lecciones no le parecen adecuadas o alguna de ellas no le parece adecuada para algún individuo, y naturalmente de un individuo para otro las necesidades son diferentes, usted puede sustituir otra lección que usted escoja, que usted mismo prepare, otra lección que responda a las necesidades especiales de este individuo. Pero lo importante es que ellos reciban enseñanza adecuada a sus necesidades después de ser cristianos. Es importante que no les dejemos solamente con el bautismo y el conocimiento que tienen del bautismo y el arrepentimiento y la fe. Es importante que no dependamos de que aprendan lo suficiente en las reuniones de la iglesia, porque hay cosas fundamentales que el nuevo cristiano necesita, y además necesita la atención personal de un cristiano maduro para principiar su vida. Va a tener preguntas, va a tener dudas, va a tener dificultades, y necesita el apoyo en los primeros meses de ser cristiano para ser fiel por largo tiempo, por toda su vida al Señor. Así que no puedo enfatizar demasiado que hemos descuidado este aspecto de nuestra responsabilidad cristiana, y que esta es la causa frecuentemente de que la iglesia no está creciendo o no está creciendo como debe. Estamos bautizando a personas, y yo creo que esto es cierto en todos los países, esto es cierto en casi todas las congregaciones de cada república, que encontramos nosotros que muchas personas se han bautizado y muy pocas personas se reúnen fielmente y están activando fielmente en la iglesia del Señor. Así que espero que usted dé la atención merecida, que usted con entusiasmo participe en este aspecto de la evangelización, o sea, de la gran comisión que Cristo nos ha dado, no solo de evangelizar, sino también de enseñar todas las cosas que Él ha mandado, de cuidar a nuestros nuevos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Con todo esto en mente, ahora debe tener en mano la copia de la lección, el significado de la Cena del Señor, porque ahora en el resto de este casete estaremos explicando esta lección, el significado de la Cena del Señor. A propósito, en cuanto a los materiales que tiene en mano, verá que tiene 2 copias de las preguntas sobre cada lección. Esto es para que usted las utilice con otra persona, con un nuevo cristiano, una vez que haya estudiado usted la lección y contestado las preguntas. Así usted tendrá una copia en limpia para hacer fotocopias o como usted quiera hacer con esta lección. A propósito, también si usted necesita copias de las preguntas de algunas de las lecciones que ya estudió, para copiarlas y repartirlas a otras personas que usted esté enseñando, con mucho gusto les enviaremos estas copias de las preguntas de las lecciones, entendiendo que sus preguntas ya están marcadas y necesita tal vez alguna copia en limpio para entregar a otra persona. Con mucho gusto le trataremos de ayudar con
Estas nuevas copias, si usted las necesita, las puede solicitar. Ahora la lección, el significado de la Cena del Señor. Como siempre es el caso, enseñaré la lección como si estuviera hablando, en este caso, con un cristiano recientemente bautizado. Le felicito por su deseo de servir a Dios y por haberse bautizado en Cristo. Esperamos que usted sienta el amor cristiano en la congregación. Le quiero hablar ahora y quiero que estudiemos juntos acerca de la Cena del Señor. Esto es parte de la adoración de la reunión cristiana. Y yo sé que en el mundo religioso hay varios conceptos equivocados acerca de la adoración. Y es importante que entendamos esto. Muchas personas consideran la adoración como una participación en tantos ritos, tantas ceremonias que tienen algún valor solo porque la persona participa, no importando si entiende lo que hace o si no entiende, si siente algo o no lo siente. Lo importante es la gracia recibida por participar sencillamente del sacramento. En la misa, en algunas otras de las ceremonias de la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, la persona recibe gracia, supuestamente recibe una bendición por el simple hecho de participar y estar presente. Esto da lugar a un concepto de externalismo, de que la reunión cristiana es realmente un culto. Muchas personas hablan de ir al culto, como si la reunión fuera nuestra adoración a Dios. Pero en realidad nuestra adoración a Dios es adoración en espíritu y en verdad, es adoración en la vida, es algo que hacemos todo el tiempo. Y es algo que para que realmente nuestra reunión, nuestra adoración, los actos de adoración en que participamos tengan valor, pues nosotros tenemos que entender y sentir en el corazón lo que estamos haciendo. Esto no quiere decir que es un culto, una adoración que dependa de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos, guiados por las emociones del hombre. Esto también es un error que encontramos de una adoración sin restricciones, sin guía. Lo único que les guía en su adoración es lo que sienten en el corazón y lo que quieran hacer. Pero la reunión novotestamentaria es diferente. Cristo dijo en Juan 4:24 que es necesario adorar en espíritu y en verdad. Es necesario adorar desde lo más profundo de nuestro ser, adorarle a Dios con nuestra vida, adorarle con todo el corazón, pero también es necesario adorarle en verdad, conforme a lo que Dios enseña, y estas son las restricciones que Dios nos da. En cuanto a la reunión de cristianos, el primer día de la semana o cualquier otro día de la semana que cristianos se reúnen, el propósito principal es para la edificación de los mismos cristianos. Es cierto que adoramos a Dios, pero también adoramos a Dios cuando estamos trabajando honestamente. Adoramos a Dios cuando cuidamos a nuestros hijos. Adoramos a Dios cuando amamos a nuestra esposa. Adoramos a Dios cuando la esposa cuida a los hijos y cuando ama a su esposo. En la vida adoramos a Dios. Pero el propósito principal de la reunión de cristianos es mayormente para la edificación. Y quiero que veamos dos textos en el Nuevo Testamento que aclaran este punto. Primero, Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, para que veamos la importancia para nosotros y para el resto de la iglesia de que participemos fielmente en espíritu y en verdad en la reunión de cristianos. La Biblia dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora aquí habla de una manera como nosotros debemos considerarnos. Y nos consideramos para
estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Cuando nosotros nos reunimos, cuando nos congregamos, el propósito principal por el cual nos congregamos es para exhortarnos los unos a los otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, para ser considerados los unos de los otros, es para edificación. También en 1 Corintios capítulo 14 versículo 26 hay un texto clave. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ahora fíjese bien, que se trata de cuando están reunidos los hermanos, y deben hacer todo para edificación. Así que estos dos textos nos enseñan claramente que la reunión cristiana es principalmente para la edificación de los hermanos. Se logran otras cosas, se hacen otras cosas, adoramos a Dios, a veces evangelizamos por medio de nuestras reuniones, pero el propósito principal es la edificación del cristiano. Y cada uno de los actos que Dios ha puesto en la adoración, en la reunión, la cena del Señor y todo lo que hacemos es para nuestra edificación. Nosotros necesitamos la fuerza que recibimos de la reunión con otros cristianos haciendo las cosas que Dios ha ordenado que hagamos. Y una de estas cosas que los primeros cristianos hicieron conforme al mandamiento de Cristo era el partimiento del pan, o sea, la cena del Señor. En Hechos capítulo 2, cuando la iglesia del Señor comenzó, la Biblia nos revela acerca de estos primeros cristianos en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos primeros cristianos perseveraban, no solamente se bautizaron, sino que siguieron adelante. Y entre las cosas principales, fundamentales en las cuales ellos perseveraban, encontramos el partimiento del pan. La cena del Señor tenía un lugar primordial, un lugar importantísimo en la reunión de cristianos en el primer siglo. De hecho, según Hechos capítulo 20, versículo 7, con este propósito se reunían el primer día de la semana. El texto dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Es cierto que Pablo predicó, aprovechó la reunión para enseñarles, pero se reunían en esta ocasión para partir el pan, con el propósito de conmemorar, con el propósito de celebrar la cena del Señor Jesucristo. Así que, teniendo una importancia tan grande, es importante que usted, como nuevo cristiano, entienda el significado de la cena del Señor. Esperamos, y Dios espera, que usted sienta la necesidad de tener esta comunión con Él, y de participar en la cena, de estar reunido con cristianos cada primer día de la semana. Pero si lo hace nada más por hacerlo, si come nada más por comerlo, si no entiende el significado, usted no recibirá el beneficio espiritual que debe recibir de este acto de primordial importancia para el cristiano. Así que, en primer lugar, la cena del Señor es una conmemoración, o sea que hacemos memoria. Es una conmemoración de la muerte de Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 11, uno de los capítulos y pasajes que más nos instruyen en la iglesia acerca de la cena del Señor, la Biblia dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora, aquí tenemos el mandamiento de Cristo Jesús citado por el apóstol Pablo. Y el mandamiento es: tomad, comed. El mandamiento es: bebed. Haced esto en memoria de mí. Así que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, nuestra mente debe estar llena de memorias. Memorias acerca de Jesucristo. Debemos nosotros hacerlo en memoria de Cristo. Debemos recordar, debemos tener una mente concentrada en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento de Jesucristo muchas veces no lo tomamos en cuenta como debemos. Es una fuente de fuerza espiritual para nosotros. Y el primer enfoque que encontramos nosotros en la cena del Señor es cuando nosotros enfocamos el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento físico, cómo fue llevado y azotado. El azote de los romanos dejó muerto a algunos hombres. Cristo Jesús sufrió este azote de los romanos, estando así en agonía física, totalmente destrozada su espalda, y luego le llevaron y le crucificaron. La muerte más horrible que el hombre puede imaginar. Y cuando nosotros estamos participando de la cena, Dios quiere que nosotros hagamos memoria de cómo sufrió nuestro Señor Jesucristo. Quiere que nosotros meditemos, quiere que leamos de nuevo, quiere que pensemos de nuevo acerca de cómo sufrió nuestro Señor Jesucristo. Caminar con Él, aquel camino que le llevó al sufrimiento tremendo de la cruz, tenerlo en mente, concentrar, tal vez leer algunos pasajes que tienen que ver con el sufrimiento y el castigo de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente vamos a tomar en cuenta el sufrimiento físico, que fue tremendo, sino que también hay que reconocer que hubo otro sufrimiento, el sufrimiento emocional de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, nosotros encontramos un pasaje que nos ayuda a entender un poco más acerca de lo que Jesús sufrió. En Lucas 22, estando en Getsemaní, en el verso 40 en adelante encontramos: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Aquí comienza parte del sufrimiento emocional de nuestro Señor, como nos revela aquí el texto bíblico, la agonía emocional de nuestro Señor, de un hombre atormentado con esta decisión, con esta crisis en su vida, y cómo estaba sudando, y las gotas de sudor que caían eran como si fueran gotas de sangre que caían a tierra de su cuerpo. Tanto era su agonía emocional la cual estaba sufriendo. No debemos pensar que la cruz fuera algo fácil para Jesús. Debemos reconocer que fue para Él una causa de turbarse en lo más profundo de su ser. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, la Biblia también habla de aquella noche y cómo Jesús clamaba a Dios. Hebreos 5, 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo, fíjese bien, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Fíjese cómo Cristo estaba sufriendo y estaba hasta llorando, dice el texto, y clamando a Dios para que le librara de este sufrimiento si hubiera alguna manera conforme a la voluntad del Padre. Este hombre estaba sufriendo y sufrió más porque pronto fue uno de sus apóstoles el que le entregó, el que le traicionó, Judas, y luego vio a los demás abandonarle, buscando cada uno su propio bien. Más tarde, en este capítulo 22 de Lucas, encontramos que Pedro negó a su Señor y Jesús se dio cuenta que este apóstol escogido había negado aún conocerle. ¿No cree usted que Jesús sufrió al ser entregado, traicionado por uno de sus apóstoles, negado por otro de ellos y abandonado por todos? En esto debemos pensar cuando estamos participando de la cena del Señor. Y no debemos olvidar tampoco el sufrimiento espiritual. En Mateo capítulo 27, versículo 46, la Biblia nos revela que cuando Cristo estaba colgando ahí en la cruz, clavado ahí por manos de los romanos, sufriendo hasta la muerte, la Biblia nos revela algo que él gritó en agonía, y era: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo gritó no solamente por decirlo, sino porque era realidad. Jesús había quedado separado de Dios por causa de mis pecados y los suyos. Había quedado desamparado, abandonado aún por su Padre Celestial, que no pudo estar en comunión con Él mientras llevara allí en su propio cuerpo y en su alma nuestros pecados. Y así, aquel que ni siquiera conoció el pecado se hizo pecado por nosotros, dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5. En Isaías capítulo 53, versículo 11, el profeta Isaías habla proféticamente acerca de este sufrimiento espiritual de Cristo, y dice que Dios verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En su alma, en su espíritu sufrió, llevando mis pecados, separado de su Padre por ese instante terrible, sufriendo directamente así en la cruz el castigo de separación de Dios, el castigo de infierno por mí y por usted. El sufrimiento de Jesús es algo muy complejo, algo muy terrible, el sufrimiento físico, emocional y espiritual. Haced esto en memoria de mí, dijo Cristo, y quiere que nosotros, cuando participamos del pan y del fruto de la vid, quiere que recordemos lo que sufrió, no solamente en cuerpo, sino también en su corazón, en sus emociones y en su espíritu. Además, la cena del Señor es una proclamación. En 1 Corintios capítulo 11, nuevamente, versículo 26, la Biblia dice: Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos la muerte del Señor Jesucristo cuando participamos de la cena del Señor. Estamos proclamando al mundo: en esto confío. Aquí está la razón por mi esperanza, el sacrificio de mi Señor y mi Maestro, de mi Salvador, del Hijo de Dios, por mí. Esta es mi gloria. Por este motivo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo habla de esto como la gloria del cristiano. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esto es lo que estamos proclamando al mundo, que nuestra confianza no está en nosotros, no está en la sabiduría humana, sino que está en el poder de Dios, la gloria de Dios manifestado claramente en la muerte de Jesucristo, el Cristo crucificado. A este conocemos nosotros, a este proclamamos al mundo. No pierda el gozo de proclamar la muerte de Jesús al mundo, el gozo de participar en la proclamación del Evangelio, algo que hacemos cada vez que participamos de la Cena del Señor en el primer día de la semana. En tercer lugar, la Cena del Señor es una prueba de su fidelidad. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 30, el texto bíblico nos habla de este aspecto de la cena, un examen a conciencia de su propia vida. 1 Corintios 11, 27 al 30. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El mandamiento aquí, pruébese cada uno a sí mismo, es algo muy importante. Significa que el momento de la Cena del Señor es una oportunidad para que nosotros hagamos un examen a conciencia de nuestra propia vida para ver cómo estamos viviendo. Es una oportunidad para recordar la redención que hemos recibido, la redención de una vida vana para una vida santa. Recordar así el compromiso que nosotros tenemos de ser santos, de vivir una vida de santidad, probar nuestra fidelidad, para ver si estamos viviendo de acuerdo con el compromiso que hemos adquirido con Cristo o no. En 1 Pedro capítulo 1 versículos 15 al 19 la Biblia nos recuerda que nosotros debemos ser santos. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando nosotros comemos el pan y tomamos la copa, es un momento muy apropiado para recordar que hemos sido redimidos de la vanidad de este mundo, y que hemos sido redimidos por esta preciosa sangre de Cristo, derramada en el Calvario por nosotros, para que nosotros vivamos una vida santa. Cada uno debe examinarse, probarse a sí mismo, y recordar nuestra participación en la muerte de Cristo, en el bautismo. Recordará que hemos estudiado en Romanos capítulo 6, versos 3 y 4, que somos bautizados en su muerte,
que participamos en la muerte de Cristo. En su sangre nos limpia del todo pecado cuando fuimos bautizados. Y ahora, como cristianos que todavía cometemos errores, por medio del arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados a Dios y la oración a Él, nosotros seguimos participando en la sangre de Cristo que nos limpia, seguimos participando en la muerte del Señor. En 1 Juan capítulo 1 nos instruye el apóstol Juan acerca de lo que debemos hacer cuando nos damos cuenta que hemos cometido algún pecado. Porque si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así que la cena es un momento cuando estamos recordando el sacrificio de Cristo, que debemos recordar también nuestra necesidad constante de arrepentirnos de nuestros pecados y confesar nuestros pecados a Dios y recibir el perdón de Dios. Por tanto, es un momento muy apropiado, en el momento de examinarnos. Si encontramos algún pecado que hemos cometido, no debemos abstener de la cena, sino que debemos arrepentirnos en el momento, confesar nuestro pecado a Dios y recibir por medio de la oración el perdón de Dios, y luego seguir participando de esta cena de una manera digna, porque nadie podemos decir que es perfecto y santo por sus buenas obras, sino por la gracia de Dios. Si no por la gracia de Dios, ninguno sería digno de participar de la cena. Pero aquí el texto se refiere a que debemos participar de una manera digna. Debemos participar dignamente, no indignamente. Y se refiere a la manera en que participamos de la cena, si realmente nos probamos a nosotros, o si sencillamente estamos viviendo como vive el mundo y seguimos participando de la cena como si nada hubiera cambiado en nuestra vida. Debemos nosotros ser muy sinceros, ser muy fieles en examinar la vida y ver en la cena del Señor no solamente un rito, no solamente una ceremonia, sino ver el sacrificio de Cristo Jesús que Él hizo por nosotros para que tengamos una vida santa. Debemos preguntarnos en el momento de la cena, pues, ¿estoy cumpliendo con fidelidad el compromiso que tengo con Cristo? ¿Soy realmente discípulo de Jesús? ¿Estoy siguiendo en sus pisadas, fiel y obediente hasta la cruz? En esto probamos nuestra fidelidad. Últimamente, la cena del Señor es una comunión. Según 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 al 22. Hablamos de comulgar y de tener comunión, y esto significa que compartimos algo, que participamos juntos en algo. Esta comunión, según 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 en adelante, es una comunión múltiple. Y así enfocamos nosotros no solamente nuestra relación con Cristo, sino también con la iglesia de Cristo. El texto dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Fíjese bien, que nosotros tenemos comunión con el sacrificio de Cristo, con su sangre en el momento de la cena del Señor. Nosotros tenemos comunión con el sacrificio del Señor que nos limpia y nos da esperanza. Además, dice que tenemos comunión con el cuerpo de Cristo, este pan que somos nosotros. Un cuerpo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Así que esta comunión en la cena no es solamente vertical con el Señor, sino también horizontal
entre hermanos que participamos juntos de una misma salvación, con un mismo Salvador, de un mismo sacrificio, y somos una misma iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Además, en Mateo 26, versículo 29, Jesucristo, en la noche en que Él instituyó la cena, también reveló algo muy importante a los discípulos. Y os digo, en Mateo 26, 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús estaba hablando del tiempo cuando Él nuevamente estaría participando con ellos ya en el reino, ya en la iglesia del Señor, de este mismo fruto de la vid, de esta misma cena. Y Cristo, de una manera muy especial, viene a nosotros y participa con nosotros en el momento de la cena. En Lucas capítulo 22, versículos 15 al 16, Él dice: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y ahora cumplido en el reino de Dios, por medio del sacrificio de Cristo, Él comulga, participa junto, comparte con nosotros en esta comunión muy especial. Pero en 1 Corintios 10, en cuanto a este aspecto de la comunión, versos 21 al 22, el apóstol Pablo nos recuerda de algo muy importante. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Nos está recordando que nosotros, para tener comunión con Cristo, tenemos que dejar de tener comunión con el mundo. La comunión con Cristo, el compartir con Él en esta vida, y en esta comunión de la cena del Señor, requiere que nosotros estemos separados del mundo. Requiere que ya no participemos de la mesa de los demonios. Requiere que ya no seamos idólatras. Requiere que ya no seamos mundanos, inmorales, dedicados a la satisfacción de la carne, sino que estemos dedicados a la satisfacción de la voluntad de Dios. La cena del Señor, una conmemoración, una proclamación, una prueba y una comunión. Ahora, para terminar, quiero hacer algunas sugerencias prácticas para que usted reciba el mayor beneficio posible en el momento de la cena. Primero, debe tener en mente lo que hemos estudiado ahora, el significado de la cena. Segundo, es muy apropiado leer algunos textos bíblicos apropiados que le ayuden a recordar la muerte de Cristo, que le ayuden a probar su propia fidelidad. En tercer lugar, puede leer algunos de los cánticos que también son apropiados y tienen un mensaje que nos ayuda a meditar en el sacrificio de Cristo. Pero más importante quizás es que usted debe prepararse de antemano y debe en el momento de la cena hacer un esfuerzo mental, no solo estar ahí presente, sino estar esforzándose mentalmente a recordar la muerte de Cristo, a proclamar su fe en Él, a probar su propia fidelidad y gozando de la comunión con otros cristianos y con Cristo mismo, con el sacrificio del Señor en el momento de la cena. Espero que la cena del Señor este próximo domingo tenga gran significado y sea de mucha edificación para usted. Ahora, hermanos, reconozco que no hemos tocado puntos doctrinales principalmente, errores que a veces encontramos, pero el propósito de esta lección es enseñar el significado de la cena, porque es en entender el significado que el nuevo cristiano recibirá el mayor beneficio y la mayor edificación. Y esto por el momento es la preocupación. Hay otras lecciones que puedo enseñarles que aclara los puntos doctrinales, tal vez en el mismo estudio,
ellos tengan preguntas y usted les ayudará a entender cualquier cosa que mal entiendan acerca de la cena. Entiendan los elementos fundamentales que deben usarse, el fruto de la vid y el pan que Cristo estableció. Pero lo interesante por el momento es la edificación espiritual, el ánimo de este cristiano. Y Dios ha establecido la cena para el primer día de la semana como algo que anima y edifica al cristiano. Y nosotros debemos enseñar esto. Hay muchas personas que se bautizan y empiezan a tomar la cena sin saber lo que estamos haciendo, y nosotros somos culpables de que estén participando indignamente, porque no les hemos instruido debidamente sobre el significado, y es más, están cayendo en un error grande y ellos mismos están debilitados. Pablo recuerda que dijo en 1 Corintios 11:29 que porque algunos estaban comiendo sin discernir, en el verso 30 dice que hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Así que es peligroso porque caemos y decaemos espiritualmente cuando no participamos debidamente de la cena del Señor. Espero que practique, que estudie y que enseñe esta lección a nuevos cristianos.